tú haces? Pensando en lo que voy a comprar con los 25,000 pesos en bono de eso. Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de 25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo saques tú. Participa, participa, participa. Son las 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Saludo a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo y a la de todas las plataformas sociales. Estos temas en el día de hoy, estos temas que tenemos aquí de inmediato. Bueno, nos preguntamos si esto de Najayo fue una riña o un encargo. Lo de las dos personas que resultaron muertas en Najayo, entre ellas el corresponsal Giacomonti Mendoza, que voy a hablar un poquito de por qué estaba preso. Entonces, señores, todo está listo para acudir a votar. Todo está listo. Vamos a hablar un poco de todo este montaje, del proceso, de los observadores, de la historia. Y también de los múltiples desafíos de la inteligencia artificial generativa. A propósito de un trabajo que se publica hoy en el periódico Listín Diario, que habla sobre el impacto que pudiera tener sobre los medios de comunicación la nueva inteligencia artificial de Google. Se refiere a Overviews, que fue, digamos, inaugurada, que fue puesta en servicio esta semana. Y ahí aprovecharemos para compartir con ustedes otras informaciones y dar algunas recomendaciones sobre una temática sobre la que todos tenemos que dedicarnos a aprender. Entonces, empecemos por lo de la riña en San Cristóbal, en la cárcel de San Cristóbal, la penitenciaría de Najayo, hombre. Ahí, pues, resultaron muertos 2 personas. Esto ocurrió porque una persona que tiene 30 años, una condena de 30 años, pues la emprendió a cuchillada contra otros 2 reclusos. Ambos también eran reclusos condenados, pero con pena distinta. Está el caso de Giacomonti Mendoza Bruján, estaba condenado a 20 años, y de José Javier Delfín, que estaba condenado a 4 años. No hay que ser muy adivino para suponer que se trató de un asunto provocado, que alguien pues encargó que eso ocurriera. Alguien encargó que eso ocurriera y bueno, se provocó la riña y ahí están los muertos. Que ahora que autopsia, que investigación, que establecimiento de responsabilidad, pero por el nuevo código, por el código penal que está vigente en la República Dominicana,
a una gente que está condenada a la pena máxima no le cabe absolutamente más nada. Le importa lo que pase a partir de ahí. Le importa. Y a las autoridades también le importa poco. Dicen que van a investigar, que van a hacer, que van a procesar, pero sobre una gente que está condenada a 30 años hay poca cosa que hacer. Poca cosa que hacer. Entonces, debió de existir algún encargo. Yo ignoro y no quiero estar haciendo una sugerencia sobre familias que ya fueron victimizadas. Familias que ya fueron victimizadas. Porque hay cosas, señores, que digamos, en la mentalidad, por más moderna que usted la quiera tener, no entran. No entran. Es decir, un adulto violando a una niña de 12 años durante más de un año y amenazándola a ella y a su familia es una cosa que alguna vez debe estar sancionada con la pena de muerte. Si algo cabe para eso es la pena de muerte. Entonces yo no quiero estar insinuando cosas sobre familias, etcétera, pero lamentablemente en el caso de Jaco Monti Mendoza, él estaba condenado a 20 años por la violación de una niña de 12 años. Y quien lo condenó a unanimidad fue un tribunal colegiado. Fue un tribunal colegiado que pudo, no solo con testimonios, sino con todas las expertise del lugar, digamos, en el que pudo establecerse la violación y las amenazas a la menor y a un hermanito de la menor. Entonces, bueno, se produce esta cuestión de que esta persona resultó muerta en Najayo. Entonces, lo lamentamos por la familia, porque la familia no tiene responsabilidad de las actuaciones individuales de una persona. Yo creo que una persona que incurre en cosas como esta tiene que tener problemas de salud mental. Mínimo. Pero es evidente que ese hecho no surgió así, que esa gente se cayeron mal y no. Ya veremos, pero no. Entonces, bueno, vamos inmediatamente con uno de los temas que ya señalamos aquí, además de esta situación. Bueno, señores, todo está listo para que vayamos a votar el próximo domingo. Está todo el montaje. Tenemos unas 20 delegaciones de observadores internacionales. Esas delegaciones, entre ellas está la de el cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana, que esa se llama DiploWatch. Entonces todos los embajadores acreditados en la República Dominicana van a servir en esta misión de observación en el país. Pero además de ellos está la misión de observadores de la OEA, la de UNIORES, que es la Unión de Organismos Electorales de América Latina, entre otros. Bueno, los embajadores acreditados en la República Dominicana, dicen Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene embajadores, pero sí una representación de esa
delegación diplomática de Suiza, de Costa Rica, de Nicaragua, de México, de Panamá, de Francia, de Alemania, Países Bajos, Italia, Reino Unido, Japón, entre El Salvador y Honduras. Y entonces, pues, estamos hablando que la misión de la OEA la encabeza el expresidente don Eduardo Frei, la de Uriona, entre otras cosas, o Uniores, que es la Unión de Organismos Electorales de América Latina, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cantidad importante de observadores en la República Dominicana. Hay por lo menos 9 expresidentes de la República Dominicana, de América Latina, que están en esta misión, y nosotros nos conducimos a la realización de unas elecciones que deben ser tranquilas, que deben dar seguimiento a una tradición democrática que se inició en la República Dominicana en el año de 1966, que de eso quiero hablar un poquito. Y vemos que hay cambios importantes en la campaña. Probablemente estamos ya pues sintiendo el impacto de otros mecanismos y de otras formas de llegar a la gente, de hacer campaña. En los días finales de una campaña electoral era imposible salir a las calles de las principales ciudades del país. Imposible salir a las calles porque usted se encontraba actividades por todas partes y podía verse en un embotellamiento, en cualquier situación. Hemos visto estos días y el día de ayer sobre todo tranquilo. Los cierres de los partidos políticos, aprovechando más los nuevos esquemas de comunicación, etcétera. Entonces, esperamos que las elecciones sean unas elecciones participativas, que la imagen del país, que es lo que nos conviene a todos, continúe fortaleciéndose su imagen democrática y que ocurra lo mejor y que el país siga tranquilo. Que el país siga tranquilo, que el país no sufra ninguna descomposición a raíz de los resultados de estas elecciones, y no tiene por qué ocurrir eso. Y eso no le conviene a nadie, y menos aún a los opositores, porque si a alguien le conviene un país que siga operando, es a los opositores. Los que van al gobierno van a la papa. Los opositores no tienen de otra que el fortalecimiento de sus emprendimientos, de sus iniciativas económicas. Y para esas iniciativas se necesita un país en tranquilidad. Que ya posteriormente vayan surgiendo otros problemas, eso es otra cosa, pero yo creo que a todo el mundo le conviene un país tranquilo. Hay un artículo, a propósito de este tema de hoy, de Flavio Darío Espinal. Y ahí ocurrió lo mismo que ocurrió con el discurso de nuestro presidente ante el Consejo de las Américas. Y me parece que en ambos casos hay un error que debe subsanarse. ¿Por qué? Porque se pretende plantear que nuestra vida democrática se inició en el año de 1978. Que antes del año 1978 nosotros no podemos llamarle elecciones a lo que nosotros teníamos, porque esas elecciones fueron escasas. Eso es lo que dice el doctor Darío Espinal, y le digo que coincide con lo del presidente, porque el presidente, el relato que hizo sobre las elecciones democráticas en la República Dominicana lo partió del 78, por esta concesión
que nos persigue en la propia visión histórica que tenemos del país. Nosotros tenemos una insistencia en acortar nuestros propios méritos porque queremos siempre enalborar discursos que suenen bien a ciertos sectores y que no hagan ver como personas progresistas, etcétera, etcétera, obviando una parte de nuestra historia. Entonces dice el doctor Flavio Darío Espinal que se toma a 1978 como punto de partida, pues las tres elecciones que le antecedieron tras la crisis de 1965 y la intervención militar de Estados Unidos no fueron propiamente competitivas. La de 1966 se llevó a cabo con la presencia de tropas extranjeras y con un candidato, Joaquín Balaguer, favorito de las fuerzas de ocupación, como muestra Bernardo Vega en su libro Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966, mientras que en 1970 y 1974 se realizaron sin oposición política. Bueno, una parte de la verdad está ausente de ese planteamiento. Es verdad que la publicación de don Bernardo Vega, el libro de Bernardo Vega, plantea eso, pero también plantea otras cosas. Este es el libro al que se refiere Flavio Darío Espinal, cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966. Señores, a Balaguer se le presenta, ignorando parte de la historia, como un títere de los Estados Unidos. Pero en ese mismo libro y en todos los libros que se publiquen sobre ese tema, hay que consignar hechos que muestran que no se trataba de un títere de los Estados Unidos. ¿Y cómo iba a ser un títere de los Estados Unidos si los Estados Unidos lo sacaron de este país y lo colocaron en una lista negra donde no volvería a ser presidente jamás? Es decir, cuando Balaguer sale hacia el exilio, sale colocado en una lista negra por los Estados Unidos, rechazado cualquier posibilidad de que en el futuro volviera a ser presidente de este país. El hombre de los Estados Unidos y lo que Estados Unidos aspiraban a que fuera el hombre de la transición se llamaba Donald Lee Cabral. Se llamaba Donald Lee Cabral el hombre. Entonces, Estados Unidos aprovechó la administración Kennedy, un acontecimiento que fue el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Rodríguez Echevarría, responsabilizó a Balaguer de eso y lo colocó en lista negra. Lo colocó en lista negra. Y ocurrió que después se produjo la muerte de Kennedy, hubo cambios en el Departamento de Estado de Estados Unidos, y con el advenimiento de la administración Johnson hubo cambios porque en las mismas encuestas que están publicadas en este libro, que ahí están publicadas las encuestas que se hicieron entonces, la figura que los Estados Unidos querían para la transición tenía un 6% versus un 46% que tenía Balaguer y un 24% que tenía Juan Bosch. Entonces, con Balaguer era el hombre con el que había que arar y se produjeron cambios frente a él, pero no era que era una figura, que era una, incluso le habían propuesto regresar al país y encabezar un gobierno, y puso como condición que tenía que ser a través de unas elecciones, que si no era por unas elecciones no volvía a la presidencia, y volvió por unas elecciones. Bueno, usted me va a decir que esas elecciones fueron caracterizadas
por la cuestión de la Guerra Fría, pero nadie está borrando su historia en el mundo por la Guerra Fría. Entonces nosotros vamos a decir, mira, vamos a borrar nuestra historia porque aquí se presentaron los acontecimientos de la Guerra Fría y esos acontecimientos de la Guerra Fría crearon condiciones X en la República Dominicana. Y nosotros vamos a avergonzarnos y vamos a borrar una parte de nuestra historia por eso. Pero ningún país lo está haciendo. Ningún país lo está haciendo. Entonces dejémonos de cuentos. La República Dominicana estamos celebrando elecciones desde el año de 1966. Y hemos ido progresando en nuestra democracia como van progresando todas las democracias de manera paulatina. En ese ejercicio, en ese ejercicio democrático. Y la conducta posterior de Balaguer no la han podido sustentar, no la ha podido sustentar ningún presidente que se haya sentado ahí. Es decir, no puede decirse de ningún presidente que se haya sentado ahí que haya sido menos títere de los americanos. Porque si había uno que lo sabía poner en su puesto, se llama Joaquín Balaguer. Entonces, creo que hay que contarlo todo. Hay que decirlo todo y que la gente tenga todo a mano y que se forme su juicio. Pero bueno, de lo que se trata es de hacer las cosas que caigan simpáticas. Y como aquí hay sectores liberales, que lo otro, vamos a decirle a esos sectores, no, que aquí el país empezó en el 78. Y que lo que ocurrió anterior no tenía importancia. No, aquí hubo una transición de una dictadura hacia una democracia. Y en todas partes del mundo, eso, si no se ha sabido administrar, habría concluido en una situación peor. O fíjense si el país que experimentó esa transición de la dictadura hacia la democracia cayó en la situación en que cayó Haití. O cayó en la situación en la que han caído otros países. Entonces, vamos, señores, a votar tranquilos. Ya todo el mundo sabe cuáles son las distintas propuestas. Yo creo que están establecidas todas las posiciones. Todo el mundo hizo su cierre. Cuando yo digo todo el mundo, hasta, digamos, instancias independientes hicieron su cierre de campaña. Entonces, vamos entonces a votar tranquilo y que el voto sea masivo, y que la decisión entonces esté avalada siempre por el voto masivo. Bueno, hoy el Listín Diario publica un trabajo donde se pregunta sobre cuál puede ser el impacto de la inteligencia artificial generativa. Dice que la inteligencia artificial generativa amenaza la economía de los medios de comunicación. Entre otras cosas, dice que al presentar una respuesta escrita por la inteligencia artificial a la búsqueda de los internautas, Google amenaza parte del modelo económico de Internet, en particular el de los medios de comunicación ya fuertemente debilitados. En los enlaces tradicionales a páginas de Internet no han desaparecido, pero el AI Overviews, un programa presentado el martes, quedan relegados al texto propuesto por la inteligencia artificial generativa, cuyo contenido probablemente satisfaga solamente la curiosidad de los usuarios. Esto tendrá un impacto negativo en las marcas y los sitios que producen contenido y dependen del tráfico de motores de búsqueda. Y bueno, entre otras cosas, las visiones son distintas, porque aquí también hay otros planteamientos que hablan de una mayor acreditación de las fuentes y por lo tanto de una mayor acreditación mediática o de los medios.
lo importante es ir dominando algunas cosas. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, ¿por qué es generativa la inteligencia artificial? No es que el tema sea nuevo, no es que esto es una cosa que sea una invención ahora del nuevo desarrollo tecnológico. Del tema de la inteligencia artificial se viene hablando de los años 50. Y el padre de la inteligencia artificial es Alan Turing. Y viene hablando de la inteligencia artificial desde los años 50. Ahora, cuando estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, se lo puedo explicar con un ejemplo. Lo que esa inteligencia artificial me devuelve, no lo copia, lo genera. Lo genera a partir del banco de información de la que dispone. Por ejemplo, yo le pido a la inteligencia artificial que me presente una fotografía. Yo quiero un murciélago de herradura, que era uno de los reservorios de coronavirus similares al COVID-19. Un murciélago de herradura, por ejemplo, o frugífero. Entonces, ella tiene millones y millones de murciélagos de herradura, pero no me va a dar una copia de esos que tiene, sino que a partir de todo lo que tiene, ella va a generar una foto que no existe. Ella va a generar una foto que no existe, por eso es lo degenerativo. Me va a ofrecer una foto que no existe, una foto que ha sido creada en función de todo eso que acumula. Pero desde luego que para que eso ocurra, el que se la ha pedido tiene que ser una persona que conozca con mucha precisión qué es lo que está pidiendo, pero le va a devolver eso. Entonces, están los desafíos para todas las áreas, no solo para los medios. Yo ayer citaba aquí en un intercambio que teníamos una de varias publicaciones que he leído sobre ese tema, tratando de aprender un poquito sobre eso, que es esta obra que se titula El fin del trabajo, o no el fin del trabajo, porque es una interrogante. El fin del trabajo, de Luis Guastini. Esta obra de Guastini está escrita entre Guastini y la inteligencia artificial. Con ChatGPT-4 está escrita esta obra, con el auxilio de ChatGPT-4. Pero no es que le escribió ChatGPT-4, sino que con el auxilio de ChatGPT-4, porque ChatGPT-4 todavía no te puede generar una cosa como esta que pueda, digamos, enfrentar la racionalidad. Todavía no lo puede hacer. Ahora, te puede ayudar, como ayudó a Guastini a hacer este trabajo tan interesante que presenta aquí en compañía de ChatGPT-4. Y entre otras cosas, él analiza cuáles son las actividades y cuál puede ser el impacto de la inteligencia artificial en las distintas actividades. Y vamos a ver, en resumen, qué puede pasar con algunas actividades. Lo importante es que esas actividades pues convocan a una especialización del talento, no a una desaparición del talento. Porque uno de los problemas que está enfrentando el mundo, y ese era el dato que citaba, uno de los problemas que está enfrentando el mundo es la falta de talento. ¿Qué plantea él? Se proyecta que habrá
un déficit mundial de 85 millones de trabajadores para el 2030, aproximadamente equivalente a la población total de Alemania. Actualmente, 8 de cada 10 empresas enfrentan dificultades para encontrar a personas con talento adecuado a sus requerimientos. Este problema se debe a proyecciones de envejecimiento de la población mundial, así como a la falta de habilidades que las empresas solicitan, incluso entre aquellos que buscan empleo. Entonces, dice que la competencia por el talento es otro de los desafíos al que las empresas deben hacer frente. Esto es a partir de la inteligencia artificial generativa. Cuando esta competitividad depende de las personas que integran la organización, si el talento escasea, las áreas encargadas de gestionarlo se convierten en sectores estratégicos para atraerlo y desarrollarlo. Uno de los principales aspectos que presenta este desafío es determinar cuánto invertir en desarrollo y cuánto en capacitación de talento en un mundo donde la rotación de empleos es cada vez mayor. Bueno, déjame irme a el impacto que puede tener en una serie de actividades. No lo puedo citar todo por razones de tiempo, pero vamos con algunos. ¿Cuál es el impacto que puede tener la inteligencia artificial generativa en el análisis de datos? La inteligencia artificial permitirá un análisis de datos más rápido y eficiente, identificando patrones y tendencias para mejorar la toma de decisiones en las organizaciones. Y la toma de decisiones en las organizaciones la toman humanos. Segundo, servicio al cliente. Los chatbots y asistentes virtuales podrán manejar preguntas y consultas frecuentes, liberando los empleados para abordar problemas más complejos. Pero ahí están los empleados, lo único que tienen que tener capacidad ahora para abordar problemas más complejos. Tercero, reclutamiento y selección de personal. La inteligencia artificial puede automatizar la selección de currículum y la identificación de candidatos potenciales, lo que permite a los profesionales de recursos humanos centrarse en la entrevista y evaluación de candidatos. Automatización de tareas administrativas. La inteligencia artificial puede encargarse de tareas repetitivas como la entrada de datos, la programación de reuniones y la generación de informes, permitiendo a los empleados centrarse en tareas más estratégicas. Con relación a los médicos, la inteligencia artificial es capaz de analizar imágenes médicas y datos de pacientes para identificar enfermedades y condiciones de manera más rápida y precisa. Entonces, para el desarrollo de productos, la inteligencia artificial sabe ayudar en el diseño y desarrollo de nuevos productos, identificando las oportunidades de mercado y optimizando los procesos de producción. Y por ahí seguimos hasta llegar a una cantidad de por lo menos 40 actividades que cita aquí cuál sería su impacto parcial o total con la inteligencia artificial generativa. Pero lo importante, y con esto concluyo, es que para su provecho, pues se requiere de una capacitación porque ella te puede ayudar mucho, pero tú tienes que saber lo que busca, porque si no sabe lo que busca, olvídese que no tiene provecho. Entonces, una serie de cosas, por ejemplo, la claridad, ¿cómo preguntar? Claridad, en los llamados prompts. Asegurarte de que la pregunta o solicitud sea clara y específica. Clara y específica. Ahí nosotros que solemos preguntar haciendo conferencias tenemos problemas. Porque con la inteligencia artificial una pregunta clara y precisa evita ambigüedades y proporciona contextos cuando sea necesario. Es decir, hay que evitar ambigüedades y proporcionar contextos cuando sea necesario.
Propósito. Indica el propósito de la respuesta o el tipo de información que busca. Por ejemplo, si deseas una respuesta informativa, persuasiva o argumentativa. Imagínate tú, un analfabeta diciendo, yo quiero una respuesta informativa, persuasiva o argumentativa. Él no sabe lo que está buscando. ¿Cómo lo va a aprovechar? Detalles. Incluye detalles relevantes que puedan ayudar a entender mejor la solicitud y proporcionar una respuesta más precisa. Y por el estilo, eso es en los llamados chatbots. Fíjense, por ejemplo, señores, una famosa fotografía del Papa que ha sido una de las cosas más comentadas en la inteligencia artificial. ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál es el prompt? ¿Cuál es la pregunta que le hace la persona que alcanza esa fotografía del Papa? ¿Tú sabes qué le dice esa persona a ChatGPT-4? Yo quiero una fotografía. La fotografía es la siguiente. Papa Católico Francisco vistiendo una chaqueta abultada de Balenciaga en un video musical de rap en estilo drill, haciendo gestos de pandilla con las manos, tomada en una cámara Canon EOS R con lente de 50 milímetros, f/1.8, apertura f/2.2, velocidad de obstrucción, con todas las benditas especificaciones técnicas de la foto que quiere. Y entonces ahí la alcanza. Ahí la alcanza, pero estamos viendo que si usted no es un especialista en fotografía, usted no alcanza ese resultado. Entonces, son cosas muy interesantes y desde luego que desafiantes. Lo que le interesa esta obra, yo esta obra la conseguí en Cuesta, Luis Guastini, El fin del trabajo, sumamente interesante, una obra escrita con inteligencia artificial. Cambio y fuera.